Muy respetuosamente, permítame mostrar algunas diapositivas de apoyo y poder informar lo ocurrido en el enfrentamiento de Putis entre la patrulla combinada Guanta 1 y delincuentes terroristas. Autorizado. Muchas gracias. Día domingo 3 de septiembre del presente año, en horas de la tarde, la Segunda Brigada de Infantería obtuvo una información de inteligencia referida a que se iba a desarrollar un traslado de droga en la zona de Putis. En la madrugada del siguiente día, a las 4 de la tarde, aproximadamente a las 2 de la mañana. Esa es conocida como una ruta de drogas. Tenemos en la zona de Ibrahim varias rutas, de las cuales se encuentran definidas las siguientes. La primera, desde la zona de Pichari, utilizando la ruta Quino a San Francisco. Esa es la primera ruta. La segunda ruta es la ruta aérea, que es llevada a lomo de bestia el cargamento de la droga y posteriormente a los aeropuertos clandestinos. La tercera es a través de los ríos y la cuarta desde Yoshehua a Putis, San José de Sexe y posteriormente hacia Guanta. Dentro de esas informaciones se sostuvo y se indicó y se informó de que iba a haber un traslado de droga por parte de narcotraficantes apoyados por una columna de delincuentes terroristas. Ante esta situación de nivel táctico, la Segunda Brigada de Infantería formuló el plan de operaciones. Ustedes pueden ver en la transparencia de la izquierda, que es una fotografía real llevada a cabo por un helicóptero en que se puede apreciar el lugar donde se produjo el enfrentamiento, como consecuencia de una persecución que voy a detallar a continuación. A las 23 horas aproximadamente del día 3 de septiembre, la patrulla Guanta 1, así denominada, salió por infiltración. Se han hecho algunas preguntas que por qué no han ido con vehículos blindados. Una operación encubierta tiene que ser mimetizada, camuflada con los mismos vehículos que hay en la zona, de manera aparente, y esos vehículos los posee el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, la patrulla de 12 hombres se embarcó en dichos dos vehículos. Al punto referido, aproximadamente a 2 horas de la ciudad de Putis, en donde se prepararon y se organizaron para poder detener a los 3 vehículos que venían desde las alturas de dicha zona y donde transportaban la droga. Aproximadamente entre las 3 y 4 de la mañana se obtuvo la información de la cercanía de dichos vehículos a la zona ya previamente establecida, quienes raudamente y a gran velocidad pasaron los disipadores puestos por la patrulla, colocados en la carretera, efectuando disparos. Es ahí que en el desarrollo y conducción de las operaciones, el jefe de patrulla decide iniciar la persecución para la captura e intervención de esas camionetas. Cuando comienza la persecución, y ustedes pueden ver a la izquierda, el vehículo negro que está principalmente adelante, no el blanco, porque el blanco salió raudamente como una liebre, como ustedes pueden ver, se fue de la zona, se quedó el vehículo negro por la velocidad y la carga que tenía, se detuvo en dicha carretera y es donde ahí es alcanzada por las 2 camionetas y comienza el fuego cruzado. El enfrentamiento entre los delincuentes terroristas y la patrulla Guanta empezó a las 4:10 de la mañana y concluyó a las 7 de la mañana. El enfrentamiento duró más de 3 horas. Parte de los delincuentes terroristas, la siguiente por favor. Parte de los delincuentes terroristas tomaron las alturas, conocido como una parte de Los Pinos, a la parte derecha, en este caso a la parte izquierda de la transparencia. Retomando la versión del suboficial, que por reserva, no voy a mencionar su nombre, manifestó 2 cosas. La primera, de que la misión se había cumplido, se había desbaratado
a la columna de delincuentes terroristas y que se había incautado la droga que se trasladaba en 2 camionetas. Asimismo, nos expresó lo siguiente: si hemos cumplido con valor y con coraje nuestra misión, ¿por qué nos atacan? ¿Por qué dicen que hemos hecho una reyerta con narcotraficantes para querer quedarnos con la droga? ¿Por qué dicen que hemos sufrido una emboscada cuando lo que hemos hecho es desarrollar un plan de operaciones? Y lo último, al final, manifestó lo siguiente: el teniente a la cabeza, antes de salir a dicho patrullaje, nos tomamos de la mano y dijo y expresó lo siguiente: la misión se cumple, aunque no estemos acá presentes. Los recursos asignados al sector defensa para la lucha contra el terrorismo y delitos conexos vienen siendo ejecutados de manera eficiente. Debo recalcar que para el próximo año fiscal se ha sustentado en la programación presupuestal multianual para el año fiscal 2024-2026 el incremento del 16.1% con relación al presente año. Permítame también, señor presidente, solicitar muy respetuosamente el apoyo de los señores congresistas para que se pueda aprobar este incremento presupuestal, con la finalidad de contar con los recursos económicos y continuar liberando a nuestros conciudadanos del terror frente a los actos que se suscitan en el Brain. Señor relator, siguiente pregunta. Pregunta número 9. Detalle las acciones realizadas por su sector en las acciones desarrolladas dentro del marco de la Política Nacional de Lucha contra el Terrorismo. Señor presidente del Congreso de la República y por su intermedio a la representación nacional, el Ministerio del Interior es el ente rector de la Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Terrorismo, formulada en el año 2019 hasta el presente año. Sin embargo, el Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en las zonas declaradas en emergencia, bajo el control de las Fuerzas Armadas, ante la presencia de un grupo hostil, coayudamos a neutralizar las acciones terroristas y sus modalidades de índole nacional o transnacional. La articulación intersectorial e implementación de las acciones desarrolladas en el BRAEN por el Ministerio de Defensa se realiza sobre la base de lo siguiente: la formulación de la política multisectorial de lucha contra el terrorismo, elaborada por el Ministerio del Interior. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. En la interpelación al ministro se cuestiona su silencio, no el silencio del sector. ¿Cómo calificar a un ministro que no se pronuncia ante el fallecimiento de los soldados? Es una conducta impropia que la repite. Guardó silencio con los 6 fallecidos en Ilave y se demoró un mes en pronunciarse y obligado por la interpelación que aquí se le hizo. Y ha tenido que pronunciarse recién al día siguiente con el fallecimiento de los soldados del BRAEN porque estuvo obligado a recibir el cuerpo del teniente Bazán y se limitó a leer un papel. Y el desprecio por los caídos en el BRAEN lo demostró al día siguiente cuando llevó a la presidente a revisar maquinaria e ingeniería. ¿Cuál era el mensaje? Esto es lo que interesa e importa, no los soldados muertos. ¿Por qué no llevó a la presidente a recibir el cadáver del teniente Bazán? ¿Qué mensaje puede dar al interior de las Fuerzas Armadas un ministro que no se pronuncia ante la caída de los soldados y que se opone al incremento de una propina congelada hace 11 años? La complicidad, el silencio que existe entre el presidente, el primer ministro y el ministro de Defensa para eludir toda responsabilidad ante la pérdida de vidas motiva pues que no lo cesen en el cargo ni que renuncien. Es entonces el Congreso que tiene que tomar la decisión. Y la decisión que tome el Congreso va a reflejar del lado de cuál vamos a estar. Si del lado de las personas, es decir, los soldados, o del lado de otros intereses. No seamos cómplices del debilitamiento de la moral de las Fuerzas Armadas. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista José Cueto, hasta por 3 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todos los congresistas, señor ministro, que se encuentra acá. Efectivamente, no hemos venido a escuchar una clase del deber ser, de lo que es la política, del Congreso, lo que hace el COCOFA, la parte operativa. Eso, por lo menos, los que hemos estado ahí lo sabemos y nos lo han repetido infinidad de veces. Lo que se está cuestionando acá es la performance del ministro. Ya lo dijo el general Quiabra, ese silencio el que mata la moral de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esa actitud de ir a entregar tractores y no pronunciarse inmediatamente. Nadie le pide que se... Esa es responsabilidad del Comando Conjunto como lo ha hecho. Podemos estar de acuerdo o no, pero es el ente político el que tiene que salir inmediatamente, no leyendo un papel. No estamos acá para que nos digan 6 pistas. Y la intervención fluvial, la terrestre, ¿qué hacían ahí? A mí me ha dado realmente, y lo digo con mucho respeto, vergüenza ver el cuadro, donde muestran a las camionetas de los terroristas o narcos, porque igual es para los efectos de lo que ha sucedido, una adelante, otra atrás, que ellos sí se comunican. Y los de las fuerzas del orden no tenían una comunicación para que sean auxiliados inmediatamente, sabiendo por inteligencia que era traslado de droga, que los narcotraficantes no andan solos, tienen motos que avisan, pasan, sabían y los esperaron. Claro, entraron en combate y llevamos la peor parte, como siempre, muertos. No se trata acá de hablar de que voy a solventar el presupuesto, que dicho sea de paso, las cantidades proporcionalmente, porcentualmente con respecto al PIB son menos que las del año anterior. Serán numéricamente mayores, pero son menos. No había un helicóptero, no había medios. Si se planifica, y esto ya es un tema operativo, seguramente en algún momento le pediremos cuentas al Comando Conjunto. Hablar de la interdicción, cuidado de no decir la palabra no letal, como dijo el PCM. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está la soberanía? Se habla de un convenio, ¿no? Con un marqueteo terrible, pero por lo menos creo que todavía no nos ha llegado el convenio para ver de qué se trata. Más radares, me imagino que habrá un AWACS, es un avión de inteligencia americano, ya que se ha hecho, ¿no? Para que nos ayude. No, señor ministro, acá se tiene que venir a dar la cara por la... Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Elvis Vergara, hasta por 4 minutos. Gracias, señor presidente. Buenas tardes con usted y todos los colegas presentes. Quiero empezar exhortando a los colegas a que cuando interpelemos a los ministros lo hagamos de manera más eficiente, por decirlo de alguna manera. Es cierto, es importante y muy importante, de hecho, la forma como el ministro se comporta en su sector. Presidente, el ministro es un mentiroso. Quiere evadir su responsabilidad política diciendo que sacó un comunicado cuando eso lo hizo el Comando Conjunto. Se burla de la memoria de nuestros compatriotas muertos en el Braen y en el río Ilave con mentiras. Y quien miente una vez, lo hace siempre. ¿Por qué? Porque es un mentiroso. ¿Qué podemos esperar de este señor que se niega a dar un paso al costado pese a su probada inoperancia e incapacidad? Y que le falta el respeto a este parlamento enviando a sus emisarios para que intenten comprar nuestros votos. Este ministro, además de mentiroso, está perdido. El Perú entero vio la pantomima que hizo frente a las cámaras, balbuceando una proclama sin contenido, mostrando una falsa preocupación por nuestros compatriotas caídos y fingiendo que tiene una estrategia para luchar contra el narcoterrorismo porque es un mentiroso. ¿Qué puede decir el aún ministro sobre las zonas liberadas y el robo de tierras por parte de los narcoterroristas en el Biscatán?
¿Cómo puede sustentar su estrategia contra el narcoterrorismo cuando en Quimpiri las comunidades ashanincas han sido despojadas de más de 2.000 hectáreas de sus tierras para sembrar coca ilegalmente? ¿Cómo puede justificar que el enfermero Jorge Contreras lleve prácticamente 6 días secuestrado por terroristas? El pueblo necesita un país seguro, no a un ministro mentiroso. Necesita unas Fuerzas Armadas sólidas. Por eso le digo a la señora Boluarte que nos libre de una vez de este ministro. Los muertos de los peruanos se respetan. Fuera el mentiroso. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Por favor. La invocación a la representación nacional es que las intervenciones se respetan. Creo que no es necesario adjetivar. El respeto tiene que primar, estimados colegas congresistas. Se trata de un ministro de Estado, se trata de señores congresistas. Bien. Tiene el uso de la palabra el congresista, la congresista Nilsa Chacón, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, saludo a toda la representación nacional y al señor ministro de Defensa. Señor presidente, el día de hoy tenemos presente al señor ministro por esta interpelación por una gran preocupación. Si bien es cierto, el ministro dice que fue una operación táctica que los militares salieron a buscar, mientras que los narcoterroristas sacaban droga de la zona. Pero yo me pregunto, ¿cómo puede ser posible que los militares salgan en un operativo donde usen camionetas simples, sabiendo pues de que el ministerio maneja un alto presupuesto? Y recientemente también el premier ha informado que pues están destinando 247 millones para el presupuesto de 2024, que es exactamente para combatir el narcotráfico en el BRAE. Entonces, sobre la respuesta también, señor presidente, al ministro de Defensa respecto a cuál es el objetivo del gobierno en el BRAE, yo quisiera pedirle una ampliación basada en esta respuesta a través suyo. ¿Por qué? Porque si bien el ministro dice que el objetivo es la pacificación y el desarrollo de la población del BRAE y nos habla de la intersección de numerosos ejes de gobierno para la lucha contra el narcotráfico, además nos habla de una comisión multisectorial para los fines de un BRAE productivo, y de otro lado nos asegura que no es únicamente una solución militar, sino una solución integral la que está llevando a cabo. En esa línea, señor presidente, yo me atrevería a decir que todo lo que menciona corresponde solamente a una política de gobierno, es decir, a una política de carácter coyuntural, pero nada tiene que ver con una decisión firme y acometer una política de Estado contra el narcotráfico. Si la lucha contra el narcotráfico fuera realmente una política de Estado, haríamos un análisis riguroso de otros aspectos de manera multisectorial, revisando y mejorando a diario los accionarios de las fuerzas policiales y militares, brindándoles recursos suficientes, pero supervisando su eficacia. Entonces, deberíamos revisar cómo se aplican las penas en nuestro sistema de justicia penal para los casos de narcotráfico, y no dejaríamos que las actividades, por ejemplo, agropecuarias de la sierra y la selva caigan en abandono y terminen mendigando una inversión pública, sabiendo pues que el presupuesto del Estado y en diferentes sectores, y más que todo en esto, pues no tienen una capacidad de gestión, ¿no? Ya se ha demostrado que solamente tienen un 30% de ejecución. Por su intermedio, saludo al ministro de Defensa. De acuerdo a la exposición que nos ha hecho el señor ministro, diríamos que tenemos un Ministerio de Defensa al 100% eficiente. Fácil es plasmar las cosas en el papel o traer al Congreso de la República una exposición donde indica que se tiene un plan sobre el tema de la lucha contra el narcotráfico. Pero en verdad no existe. No existe porque tenemos que muriendo a militares
en esa zona y, como bien lo dijo un congresista, sigue creciendo el narcotráfico y el control no existe. Y cuando veo a un ministro que dice que envió al COCOFA o a los representantes a la zona del BRA en el momento que murieron nuestros valiosos militares, yo me pregunto, ¿no era mejor que él fuera? Señor presidente, necesitamos tener ministros de campo, no ministros de escritorio. El señor no es la primera vez que asume un encargo como este. Me hubiera encantado decir, estuve presente en el momento que nuestros militares fueron asesinados por narcoterroristas. Acá hay un responsable político, que es el ministro. Y como tal tiene que asumir esa responsabilidad política. Ya van 10 peruanos muertos. No basta con llevarle flores e ir a su funeral. Hay que hacer un seguimiento. Hay que tener dignidad para con nuestras Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Gracias.